Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a hacer algo que va a ser la continuación del programa que grabamos ayer con nuestra amiga Cindy, que si se acuerdan, y los que no vieron el programa anterior, les insto a verlo. Es muy importante poder entender la información que presentamos en el último programa, que lo van a encontrar justamente antes de este. Lo vamos a subir en el mismo orden. Porque es importante que puedan ver el programa anterior, porque van a poder sumergirse, abrir una puerta hacia este entramado de organizaciones que están utilizando a los movimientos indígenas y utilizando a otras personas justamente para poder lograr su agenda, una agenda que viene completamente disfrazada. Bueno, si no lo creen, los invito a revisar la información que vamos a traer hoy día con Cindy, que está ahí al otro lado de la línea, y hoy día vamos a hablar de las caravanas migrantes, del lado oculto, de lo que no se habla de las caravanas. Vamos a abrir una ventana a este mundo bastante oscuro y vamos a desenmascarar muchas de las mentiras que hay detrás de estas organizaciones que protegen todos estos movimientos migratorios, que no son para nada espontáneos. Me acompaña hoy día Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida a Contracultura una vez más. Es un placer por tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo y todas las veces que quieras. Bueno, no, muchas gracias a ti por estar acá y por seguir haciendo esta serie de programas sumamente entretenidos. Vamos a ir directo al grano, Cindy. Hablemos de la caravana nueva que está llegando a México, que ya están muchos grupos, porque sabemos, primero para contarle a la gente, para que entiendan en qué posición está esta caravana. Vimos movimientos migratorios antes distintos, caravanas que avanzaban con grandes cantidades de personas, escoltadas, etcétera. Vimos todos esos videos que inundaron las redes sociales, el internet y todo esto. Pero esta caravana ha sido un poco distinta. Cuéntanos por qué. Me gustaría saber tu opinión, y me refiero a que están disgregados, están avanzando en pequeños grupos. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso para poder contarle a la gente en qué posición está hoy día esta caravana y cómo van avanzando? Pues la última que acaba de entrar el 31 de enero ya quedó desarticulada, aunque dicen que los que vienen en las caravanas subsecuentes, que ya hay dos, una para creo el 15 de febrero y otra para también el fin del mes de febrero, que se van a ir en pequeños grupos para no ser detectados, especialmente en el transcurso de lo que es el sur de México. Y ya, una vez llegando a la Ciudad de México, se van a volver a integrar y de ahí van a poder tomar su camino hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Perfecto. En el transcurso les han pasado muchas cosas malas. La primera caravana que cruzó el 15 de enero por el Suchiate se enfrentó con la Guardia Nacional a pedradas, a golpes, y pues la mayoría, excepto unos 200 que se escaparon, fueron detenidos y repatriados a sus países de origen. En la segunda oleada que se vino el 31 también los volvieron a detener sobre la carretera que iba a Ciudad Hidalgo, y finalmente casi todos, una vez más, fueron detenidos y repatriados. De ahí que los pocos que quedan, que siguen moviéndose hacia el norte, están, pues como quien dice, se están escondiendo. Desafortunadamente, esto lleva a peligrosas consecuencias. Un camión que llevaba no sé cuántas personas, no te sé decir cuántas personas llevaba esta camioneta escondidas adentro. Del cofre del carro, ¿sí? Se fue por un barranco el día de ayer. Eso fue ayer. Y dejó lesionadas a más de 80 personas, entre ellos niños pequeños. Murió un guatemalteco y creo que hoy se ha reportado la muerte de 2 hondureños. Y pues
Esto se vio el año pasado y el año Sí, anterior, donde los empezaron a mover en diferentes trailers sí. y camionetas Y buses, y, todo, sí. y los tenían que rescatar de esos lugares casi desnudos del calor. Ah, que te queda muy claro cuando ves este tipo de tragedias que a los traficantes no les importa la vida de lo que ellos consideran un negocio. Exactamente. Hablando un poco de ese negocio para que la gente pueda entender un poco todo este entramado y abrir esta ventana que yo les prometí al principio del programa, ¿qué has podido recabar tú de la estructura? Aquí hay una estructura, eso lo hemos visto hace bastante tiempo con la aparición de las primeras caravanas, empezamos a ver actores, empezamos a ver personas que jugaban roles, instituciones que estaban ahí, medios de prensa que tenían labores específicas. Cuéntanos un poco de esa estructura, hablemos, ¿qué es lo que has podido recabar tú? ¿Cuál es esta estructura, según tú, que está operando aquí? ¿Tú recuerdas bien cuando llegaron las caravanas en el octubre del 2018 a Tijuana y todo mundo les preguntaba quién es el vocero, quién Ujú. está organizando la caravana, quién los trajo, quién los invitó? Y lo único que decían es, aquí no hay líderes, aquí no hay líderes, no hay nadie que esté organizando la caravana. Sí, Pues ahora se sabe que eso es una vil mentira. Sabemos que la verdad es que exactamente lo opuesto está pasando y que de hecho, uh, en realidad, tienen organizadores, tienen personas que los están financiando y que inclusive ellos mismos demostraron qué tan importante es su estructura por medio de los talleres y las clases que ellos fueron a dar a distintas universidades en todo el país. Entonces, que meses después de que estas entrevistas de los caravaneros donde negaban tener organizadores salieron en las noticias, yo descubrí que en el colegio de Ohio de Antioch, se llama el ujú. colegio Antioch College, dieron un taller, un discurso y dieron unas entrevistas en la estación de radio de esa universidad, donde ellos mismos, los fundadores de la red de apoyo fronterizo a las caravanas, dijo era esa estructura y dijo que toda esta estructura comienza y está basada en la profecía del cóndor y el águila. Inclusive tengo la captura del pizarrón Ujú. donde escribieron en detalle cuál era toda la estructura de todos los diferentes, bueno, de sus metas para la caravana. Por ejemplo, el poder conseguir vivienda y manutención para los activistas que se dedican al trabajo de la red y que pudieran encontrar albergues para la gente de la caravana y los voluntarios que los cuidan, que estuvieran cerca de la frontera con cierta cantidad de millas del muro fronterizo, que tuvieran acceso al agua, al río, o sea, un plan así de detallado, nombrando a directores de diferentes organizaciones y ONGs como quien dice los directores de ciertas regiones. Ujú. A, a los de la tribu Carrizo Come Crudo y a muchos de los antifascistas los pusieron a cargo de los campamentos para entrenar a los activistas y darles apoyo. Esos campamentos primordialmente están en Texas, cerca de Mission, Texas. Ujú. Según ellos mismos, obtuvieron permiso de personas que tienen ahí terrenos propios Terrenos, claro. y allí pusieron sus campamentos. Luego tienen a Qué directores. hacen en estos campamentos? ¿Qué hacen en estos campamentos?
Bueno, es muy buena pregunta lo que me estás preguntando, porque se sabe de algunos campamentos que han hecho públicos, pero otros campamentos existen porque ellos mismos hablan de eso, pero dicen que solamente las personas que pasan el entrenamiento del primer campamento llegan a enterarse de lo que hacen en los otros. Wow. Es algo así como un secreto. Si Sí, no es como pasas el como la entrenamiento, masonería. sí, si no pasas el entrenamiento, no entras a los siguientes. Y en el primero se sabe que uno de los proyectos que retomaron fue, dijeron que hay un cementerio ahí, que la historia de ese cementerio es que era un cementerio más que nada para gente negra. Y durante la segregación no se podían enterrar los negros, los latinos con los blancos. Sí, claro, claro. Esto te puede indicar qué tan viejo era este cementerio. Mm. Tanto que estaba completamente abandonado, escondido entre el baldío, con el pasto sobrecrecido, y te imaginas todas las ramas, todo estaba tapado, las tumbas mal cuidadas, no se veían muchas rotas, desatendidas. Ellos limpiaron todo ese cementerio y luego dijeron que era un cementerio en donde están enterrados los ancestros de los indígenas de la tribu de los Carrizo Come Crudo y veteranos de las guerras, hasta de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y que ahí planeaba hacer su muro Trump y ellos estaban dispuestos a dar la vida para que no fueran a remover los cuerpos de sus ancestros. Cosa que hicieron también en Standing Rock. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero hablemos un poco, te quiero llevar a ese punto después, pero hablemos un poco de la estructura, porque Okay. tú me describiste antes de partir el programa la estructura, esta estructura piramidal, que no sabemos obviamente dónde termina arriba, pero lo podemos imaginar. Cuéntanos un poco de esta estructura, qué rol juega la prensa, qué rol juegan los agitadores, etcétera. Todo lo que hemos visto que estos actores que han estado activos en este tema de las caravanas. ¿Cómo ves tú la estructura? Pues la estructura es piramidal en el sentido de que a toda apariencia, si tú ves cómo funcionan, cómo está el mando y cómo trabajan entre ellos, aparentan que hay personas que son activistas, que están peleando por los derechos, en este caso de los migrantes, y que ellos son los que viven en las comunidades afectadas, que trabajan con las comunidades afectadas, ya sea con migrantes o con diferentes ONGs que se dedican a la migración, ¿no? Claro. Iglesias, caridades, lo que tú quieras. Y ellos son los que formaron el campamento, por ejemplo. Ellos son los que llevan los recursos de los víveres, el agua y todo eso a los migrantes que estaban quedándose en las calles afuera del albergue Benito Juárez, por ejemplo. Claro. Ellos son los que construyen la ciudad de campamento de carpas que ahora existe en Matamoros. Ellos son los que fueron a acompañar la primera caravana desde que entró a México, que la venían escoltando. Ellos son los que les fueron a llevar camisetas y cargadores de teléfono y mochilas con la profecía del cóndor y el águila, que la mayoría de los migrantes de la caravana no conocía. No, no tienen idea de eso, olvídate, si eso se habla en otro tipo de círculos, claro. Sí. Y estos activistas indígenas americanos, como puedes imaginarte, no hablan español. Claro. O sea, que llegaban a México, llegaban a estos campamentos
y están repartiendo pizzas y camisas y cargadores y todo, y no se entienden. Pero pues, ¿a quién le dan pan que llore? Cualquier donativo o lo que fuera, acopios que llegaran a los diferentes campamentos, siempre fueron recibidos por toda la gente. Se ponían inclusive los migrantes en fila afuera de los diferentes albergues para recibir los donativos que fueran llegando de comida o de lo que fuera. Y estas personas son las que enseñan la cara. Los que están en la planta baja son los guerrilleros, son los que se ensucian las manos, los que limpian el cementerio, los que van a las protestas y los que se enfrentan con los policías a trancazos. Esos son los que estuvieron ayudando en noviembre a que se fueran a enfrentar con la patrulla fronteriza a los migrantes en Tijuana. Fueron los mismos que también en el año nuevo del 2019 ayudaron a los migrantes a volver a enfrentarse con la patrulla fronteriza, y que dijeron que solamente estaban allí para documentar como testigos de lo que está pasándole a los migrantes. Claro. Tienes estas escoltas también de las bueno, la primera línea, como podríamos llamar. Tienes esas escoltas también de organismos de derechos humanos, ¿cierto? Estos observadores. Me imagino que tienes a la gente de la Cruz Roja. Está el tema de los periodistas, el tema de los fotógrafos. ¿Qué más hay aquí en todo esto? Bueno, esa es la planta baja, ¿no? Sí. Arriba de esas están los líderes de agrupaciones, organizaciones, ONGs y diferentes instituciones, como las instituciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International, y muchos diferentes grupos como los de la National Lawyers Guild y muchos diferentes grupos así. Estos grupos son los que están financiando, de cierta forma, y dándole legitimidad a los de abajo, a los de la planta baja. Y la logística, claro. Y la logística. Y te vas dando cuenta que, porque yo llevo investigando y trabajando al lado de temas de migración y con licenciados de migración desde que tengo 17 años de edad. Y jamás había conocido los nombres de estas ONGs y nuevas organizaciones y nuevas agrupaciones de licenciados que salieron de la nada. Y te preguntas, estas personas que son la primera línea, como tú les llamaste, ¿cómo llegaron aquí? ¿Quién les dio legitimidad? ¿Quién los está financiando y por qué? Y esos son los de la segunda plana. Ya ahí en ese segundo plano te das cuenta de que ellos escogen a quién van a financiar. Lo hacen con anterioridad. No es porque estas personas que salen de la nada tengan la capacitación, la historia, el conocimiento para hacer este trabajo. No, es que fueron elegidos por las ONGs. En muchos de los casos, cuando yo hago mis programas sacando la información y la evidencia, los audios de las entrevistas, todo lo que yo he recompilado que demuestra lo que realmente están haciendo estas personas de la primera línea, sus antecedentes penales y lo demás, soy criticada por los que los están financiando y me contestan muchas veces, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes que a mí me dieron un premio de esta organización y de esta otra y que he hablado en tal y tal universidad? Y me fijo muy bien en que esos reconocimientos, esa logística, el financiamiento y la legitimidad que esas ONGs y esas personas de esas organizaciones, instituciones les dan a los de la primera línea es muy importante para que ellos puedan trabajar. Claro, claro. Por encima de ese grupo
Ajá. Están los de los medios. Muchas de estas personas no existían hace unos 2 o 3 años. Salieron muchos de ellos cuando empezaron los live streams en Facebook. Desde entonces, toda persona con teléfono es productor de su propio programa. Sí, claro. Y eso, a diferencia de YouTube, no les ha requerido que tengan cierta cantidad ni de seguidores, ni de videos, ni No, nada nada, de eso. claro. Entonces, estas personas son las que están mandando y difundiendo la propaganda que hacen los de las primeras dos filas, ¿sí? Sí, claro. Y la última en esta pirámide son los influyentes. Yo les llamo a los que están hasta arriba los influyentes. Estas personas tienen acceso a políticos, trabajan en Hollywood, son encabezados o miembros de muchas mesas directivas de ONGs y de grupos que trabajan en la geopolítica internacional. Ahí ya empiezas a ver que mucho de lo que está siendo manejado por este grupo son parte de una agenda política de ciertos grupos en los Estados Unidos o en otros países, ciertos acuerdos de la campaña del senador Bernie Sanders Sí. o de la política que están entablando en el Partido Demócrata Socialista. O las Naciones Unidas, claro. Sí, que es parte del Green New Deal de AOC. Claro. Y es ahí donde te das cuenta que mucho de lo que está moviendo a los migrantes, a lo que viene detrás de eso, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la protección de lo sagrado, así le llaman todos los que estuvieron involucrados en Standing Rock, con esa misma profecía del cóndor y del águila. Claro, y eso es lo que tú me contabas que van a vender justamente a las universidades, le dan todo este toque, este bálsamo de misticismo, y eso es finalmente lo que la gente se compra, porque es bastante sugerente. Esa es una profecía que se ha escuchado muchísimo, y obviamente ahí meten todo el resto de la propaganda y aprovechan de hacer propaganda contra el muro. Cuéntanos un poco de estas tribus que están ahí en la frontera, que juegan un papel geopolítico sumamente importante y que me imagino que no es mucha gente la que conoce este tema. Hablemos un poco de cómo están tratando de impedir la construcción de este muro, utilizando también toda esta propaganda. Las dos tribus más importantes que están involucradas en la red de apoyo fronterizo son la que está en Arizona, en frontera con Sonora, México, que se llama Tohono O'odham. Los Tohono O'odham tienen el tercer territorio más grande que está en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, que tienen un territorio muy amplio y, por cierto, es uno de los lugares donde en muchas partes no existe ninguna frontera. Ninguna Nada, frontera. Nada. Y además de eso, más del 40% de esta tribu ha tenido arrestos por tráfico de droga, de arma o de personas. Claro. ¿Y por qué? Pues la mayoría viven en una pobreza extrema, a tal grado que en una entrevista que hicieron muy buena que salió en creo que NBC, entrevistaron a varias personas de esa tribu inclusive al jefe de la tribu, para preguntarle sobre este fenómeno de que más de 40%, casi la mitad de toda esta gente tiene antecedentes penales por tráfico.
¿cómo es posible? Y contestó él, pues yo también como jefe, yo también fui traficante. Yo también tengo antecedentes penales. Yo ya dejé todo eso, pero te puedo decir el por qué. Porque la gente, mi gente, es muy pobre. Porque no tienen oportunidades de trabajo. Porque no hay crecimiento económico dentro de la tribu. Y cuando llega aquí el cartel, tiene mucho poder. Y llega Claro. un miembro del cartel y te dice, mira, cruza esta camioneta, te Sí. tardas 1 hora, te voy a pagar $20,000, más de lo que cualquiera de esa tribu pudiera ganar en todo un año. Sí. Es la oportunidad de Es, negocio por el lugar estratégico donde están, claro. y es uno de los lugares donde la operación de la trata de personas y el tráfico de personas y gente, y digo, de drogas y de armas, es más fuerte. Es uno de los peores lugares. Por ahí es muy, muy difícil detener el tráfico de personas y drogas y armas, precisamente porque los Tohono O'odham no reciben bien a las autoridades, en especial las que se dedican a revisar la frontera Sí. en sus territorios. Además de que ellos se han unado a este grupo de apoyo de red de la frontera, de las caravanas, y dicen que no van a permitir que se construya en su territorio un muro y que si tratan de hacer una construcción, ellos van a pelear con sus vidas. Además de que en esta parte, ellos han ido al Congreso. Los Tohono O'odham han tenido una voz muy importante porque es una tribu reconocida federalmente. Una de las alegaciones muy importantes que han estado haciendo en esta tribu es que ellos tienen lugares sagrados donde ellos van a hacer sus ceremonias y donde tienen a sus ancestros enterrados que están en los dos lados de la frontera y que ningún agente aduanal tiene el derecho ni de revisarlos, ni de tocar todos sus artefactos sagrados, que cuando los aduanales han revisado sus cosas y ellos van a una ceremonia, estas personas los han agredido, los han acosado y se han burlado de su religión, que esto es una persecución religiosa y que por lo tanto no Claro. quieren que se revisen a ninguno de los miembros de su tribu. Y si te pones a pensar que estas personas tienen una alianza, no nada más con el crimen organizado mexicano, sino que también con la red de apoyo fronterizo, Sí. puedes darte cuenta de la magnitud de la importancia de usar a esta tribu. Claro, es complicadísimo el tema porque además ellos pueden argumentar cosas que son completamente sensatas, que hasta uno lo haría. Si tienes todo eso basado en los ancestros, etcétera, y todo lo que eso representa, el tema de la religiosidad, es justamente por eso, que es lo que hablábamos antes, por eso lo están ocupando, porque es una pieza clave para frenar la construcción del muro y para dejar esa frontera abierta con la excusa de la profecía del águila y el cóndor, pero el águila y el cóndor no tenía nada que ver con el narcotráfico, el tráfico de personas y toda esta cosa que están metiendo ahora. Exactamente. Y mira, yo ya no me chupo el dedo. Sí, Esto yo lo vi. Regresando al tema de Standing Rock, para hacerte un paralelo perfecto, ¿por qué yo no caí con esta historia? Porque cuando yo escuché a miembros de la tribu de los Tohono O'odham dar su testimonio, inclusive ante el Congreso americano, diciendo que los agentes de la aduana los agreden, les falta el respeto tanto a ellos como a sus artefactos religiosos, pues me da coraje. A mí no me gustaría que nadie se burle de mi religión, pero de mis lógico, valores, de mi lógico. espiritualidad. Pero esta es la realidad que se esconde detrás Sí. de historias como esa.
En Standing Rock, en un territorio que ya se sabía que era de los ingenieros del Cuerpo de la Armada, formaron un campamento lejos del campamento central, sabiendo que iban a las autoridades y la seguridad del oleoducto a venir a quitarlos. Esto lo hicieron el 29 de octubre de 2016, creo que fue el 26 o el 29, ya no me acuerdo exactamente el día, pero una de las cosas que más me llamaron la atención es que los indios Lakota Sioux tienen una ceremonia religiosa que hacen en donde se meten adentro de una como tipi redonda el que está temazcal. medio... ¿Mande? Temazcal. ¿Qué es eso? ¿Es donde sudan? Sí, ¿El temazcal? la cámara donde le ponen las piedras Sí. calientes. Sí. Sí, es temazcal, gracias. Sí. Eso exactamente construyeron Uh-huh. en medio de este campamento que duró ni un día, no duró un día. Lo pusieron, fue un campamento de montaje, de protesta, para hacer un choque con la policía y las autoridades. Y cuando llegó la policía a removerlos, ahí estaban los medios, Claro. aliados con estas gentes, sacando las tomas de cómo sacaban a los indígenas de adentro del, ¿cómo dijiste? ¿Temal? Temazcal. Temazcal, Sí. a jalones de las patas, de las manos, casi desnudos, y ellos gritando y haciendo un gran drama de que la gente que los rodeaba gritándoles, están en rezo, están en medio de una ceremonia, están desacrando la ceremonia y la religión. Y la gente de todo el mundo enfurecida. Imagínatelo, Carlos, Lógico. enfurecida, por supuesto, pero fue un montaje para dar coraje a la gente. Por eso yo ya no les creo cuando escucho que los Tohono O'odham no quieren ser revisados al cruzar la frontera porque supuestamente los agentes de la frontera están desacrando su religión. Claro. Hay otra tribu más, ¿cierto? Sí. Son dos las más importantes. ¿Cuál es la otra? Esta es no tan importante en mi forma de pensar las cosas, únicamente porque no son reconocidos federalmente. Yo digo que son una tribu inventada, que son mexicanos que se quieren hacer pasar por una tribu que ya no existe. La mayoría son mexicanos. Y no sé por qué no tienen orgullo de ser mexicanos, porque yo creo que ser mexicana o mexicoamericana es una cosa muy bella. No quisiera ser Lakota, ni Sioux, ni ningún otro tipo de indígena. Me gusta ser lo que soy. Exacto, claro. Pero hay todo un grupo de gente que si buscas y rastreas su historia, son mexicanos que se dicen ser parte de esta tribu de los Carrizo Come Crudo. Ellos estuvieron en Standing Rock, trabajan con muchos de los otros grupos de los indígenas que están involucrados y las tribus que siguen involucradas y hacen protestas en todo el país, están haciendo los diferentes campamentos secretos de los cuales desconozco exactamente qué están haciendo en ellos. Yo diría que una de las cosas que sospecho que pasa allí es que cruzan a gente por el río y les dan albergue, les dan ayuda en el camino. Que es lo típico de la zona fronteriza, ¿no? Los albergues que hay en el camino, o sea, eso es infraestructura básica. Sí, pero muchos de estos grupos que están en el apoyo fronterizo trabajan disque haciendo trabajo humanitario en el desierto. Los Border Angels, No More Deaths, Ángeles Sin Fronteras. Sin Fronteras, sí. Y muchos más, no te los puedo nombrar, pero según ellos, todos, lo único que hacen es ir a dejar garrafones de agua en el desierto y comida y ropa. Lo que me dijeron a mí, pastores que viven en Tijuana, en entrevistas, y lo que ha dicho el padre Solalinde,
de México. Personaje clave en toda esta historia. Sí, personas que conocen perfectamente bien cómo operan estas redes de traficantes, han dicho que cobran y que estas personas no están haciendo solamente un trabajo humanitario, que están escoltando a las personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. Es lo que están haciendo. Bueno, por eso yo dije cuando partimos el programa que íbamos a abrir una ventana aquí, una puerta hacia el submundo de lo que había aquí detrás, que, valga la redundancia, yo no he escuchado esto en muchas partes, lo he escuchado de Oscar el Blue, que se ha metido en este tema, maneja mucha información. Lo he escuchado de ti también. Hay una entrevista que les recomiendo que vean, que le hiciste tú a Oscar el Blue, y él habla, es una de las cosas más completas que yo he visto de las caravanas, así que se las recomiendo. Está en el canal de Cindy, voy a dejar los enlaces abajo para que puedan entrar al canal y la busquen. No sé si te acuerdas el nombre de esa entrevista, que yo considero que es muy importante que la gente la pueda ver, una entrevista de larga duración, así que los que quieren profundizar en el tema, estoy seguro que lo van a encontrar muy, muy importante. ¿Te acuerdas el nombre de esa entrevista que le hiciste a Oscar, o creo que fueron 2 programas? Seguramente está el nombre de él en el título. Entonces, que si van Oscar el Blue, sí. Sí, si van acá a pppfm.com, en la barrita de búsqueda ahí ponen el nombre de Oscar el Blue Ramírez y van a salir todos los programas en donde lo he entrevistado. Bueno, hay muchos, hay más de 2. Hay más de 2. Bueno, yo tuve la suerte de ver 2 que se los recomiendo totalmente, porque yo también aprendí bastante de este tema viendo esos programas. Bueno, yo te quiero agradecer, Cindy, por habernos acompañado de nuevo aquí en Contracultura. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que podamos seguir compartiendo y haciendo algunos otros programas juntos para analizar estas cosas y nos traigas información fresca de lo que está pasando justamente con todo este tema. Estamos viviendo en una época de la mentira, del gran engaño. Y a medida que vamos profundizando en este canal, tenemos la desagradable sensación de todo es una mentira. Todo lo que uno se pone a investigar, finalmente la mayoría de todas estas cosas, todos estos artilugios, todas estas cosas que salen en la prensa, siempre hay cosas debajo y nunca es lo que parece. Así que digo que me gustaría mucho también darle una explicación en especial a Latinoamérica, en especial a los hispanohablantes y a la gente de México que viene sufriendo, porque esto realmente es un sufrimiento para todo el país, por estas caravanas, para que sepan a qué atenerse, porque cuando veo yo a figuras como a Sergio Tamay de Ángeles Sin Fronteras diciendo que vamos a retomar todos los terrenos que nos robaron en los Estados Unidos, digo yo, realmente esta gente está loca y la propaganda americana la están haciendo llegar a todo Latinoamérica. Sí. Hay otras partes de la historia ahí que no tienen que ver precisamente con el robo solamente. Muchas otras cosas más, pero para comenzar, que este hombre esté diciendo una locura tan grande como lo que dicen estos activistas mercenarios americanos, que la mitad de los Estados Unidos le pertenece a los mexicanos indígenas y la otra mitad le pertenece a los indígenas originarios del país. Entonces, ¿qué? Todos los demás que tenemos sangre mixta, todos los demás que tengamos sangre europea, ¿nos regresamos a Europa o qué? ¿Y qué pasa con todo el demás de la gente? Estamos hablando de quitar a toda esta gente. Si vas a retomar todo eso, entonces vas a tener que deshacerte de toda la gente que ya está ahí. Eso es encaminar a un genocidio. Pero lógicamente. Eso es encaminar a la violencia. Pero lógicamente, no te quepa la menor duda, pero solamente, bueno, ahí los incautos van a caer justamente en ese engaño. Nosotros estamos aquí para hacer el trabajo de mostrarle justamente a la gente esta realidad para que no sea engañada. Bueno, queridos amigos, este ha sido un programa especial que hemos hecho con Cindy. Los invito a suscribirse a su canal. Abajo les voy a dejar los enlaces para que puedan entrar a su sitio web, para que puedan seguir su programa de radio y también para que puedan ver los videos que tiene en YouTube, que son muy interesantes.
Abajo también les voy a dejar los enlaces para que nos sigan apoyando a generar más contenidos, ya que YouTube se está poniendo cada vez más complicado con la monetización de los videos. Eso es algo que ustedes saben desde hace bastante tiempo. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo programa. Quédense atentos. Vamos a tener más entrevistas interesantes aquí en el canal. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.